Sí, bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Che, yo estoy en clase ahora. Estoy en clase. Después te llamo. Chau. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Bien, vamos a esperar un ratito. Voy a ir a preparar mi mate de paso. ¿Eh? Sí, bueno, ahí me dijo Diego que enseguida no va. Bueno, por eso, lo esperamos tranquilo. ¿Eh? Sí, 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 no hay problema. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, le adelanto que vamos a realizar el trabajo. Eh,
Buenas tardes, ingeniero. Bueno, ahí estamos todos entonces. No estaba pudiendo entrar. Ah, la pucha, ¿qué es esa campera, che? ¿Te parece un corredor de auto? No, Regalito, regalito. legalito, ¿eh? Regalito del Turismo Nacional. Ah, mira, acá, escúchame, no se puede hacer publicidad. A ver, por favor, viste que No se puede hacer publicidad, bueno. no se aceptan Todos son chivos acá. patrocinados, ¿sabes? ¿De dónde? ¿Quién te dio Todos son eso? calentitos. ¿Dónde conseguiste? Tengo un amigo que está trabajando de camionero en Córdoba y lleva los autos de carrera del Turismo Nacional de ahí un equipo de Córdoba. Ah, mira. El año pasado, cuando fueron a correr a Posada, pasó por acá y me fui con él. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Yo fui durante mucho el tiempo equipo llegó un corredor, busito. fui durante mucho tiempo corredor y por eso conozco todo el ambiente, todo eso, ¿viste? Y de turismo nacional, precisamente. Este, Sí, linda así, categoría. muy lindo, ¿no? Así que así Sí, la estamos. verdad que estamos ansiosos para que vuelvan las carreras. Eh, Así que, bueno, por eso nos gustan los fierros, ¿viste? Bueno, les cuento, yo no sé si hoy va a poder Paulo darles la clase, porque está en Santa Rosa, Corrientes, y está con muy mala conexión, ¿viste? Tratamos ya de conectarnos y todo, pero es muy baja calidad ahí y no sabemos si vamos a poder, si se va a poder, ¿cómo es? Si vamos a poder va a poder dar la clase. De todas maneras, él me dijo que les va a subir un par de apuntes como para que ustedes vayan leyendo sobre
el tema que pensaba dar, por lo menos para adelantar un poquito. Vamos todos. Sí, no, tenía el mate ahí, no me quedó. ¿Viste cómo nos adaptamos al COVID? Fíjate, esto no Cada es uno con su mate. más aislado imposible. Sí. Hasta que el COVID encuentre la forma de ir por la fibra óptica, pues ahí te cagamos. ¿Qué les iba? Bueno, y la otra cosa es que yo estuve mirando un poquito los temas y las fechas, y vamos a dejar para fin de mes el parcial. Así cerramos algunos temas más. Y además que eso estaba previsto ya para fin de mes, en realidad, el primer parcial. Así que, bueno, vamos a arrancar entonces con el siguiente tema. Y vamos. Bueno, bueno, hasta ahora nosotros habíamos, en la clase anterior, lo que estuvimos viendo, o sea, refrescando un poquito el tema, dijimos que las causas que requieren la intervención del mantenimiento arrancaban desde primero el desgaste, después el daño, la falla, y por supuesto después si había que hacer modificaciones o actualizaciones, esas eran otras de las razones. Pero en realidad la que a nosotros nos interesa desde este punto de vista es justamente las cosas que suelen pasar en mantenimiento, que además del desgaste son estos dos ítems. Entonces, para arrancar, vamos a hablar de qué es una cosa y qué es la otra por la definición. Y el daño es un defecto que va progresando en el tiempo, que resulta difícil de detectar. La máquina puede cumplir total o parcialmente la función para la cual fue diseñada, y la falla es la variación fuera de la tolerancia de performance de un mecanismo o sistema, y puede ser que sea en forma parcial o total la interrupción del servicio, ¿no? Para entender bien espera que no me... Ahí está. Para entender bien cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, vamos a tomar un ejemplo, y el más conocido, y ahora que tenemos un fanático de los autos más todavía, y vos ya, Dante, ya hiciste la clase de, ya diste automotores, tenemos, vamos a analizar sobre un automotor qué ocurre con cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, nuestro motor nosotros lo podemos dividir en dos grandes grupos. Uno sería la estructura, que es la parte autoportante. Esto, por supuesto, es aplicable a cualquier equipo automotor. Desde ya estamos hablando también de una máquina, de un tractor, de una cosechadora, de cualquier cosa. Todos tienen más o menos cosas parecidas, ¿no es cierto? O sea, similares sistemas. Bien. Entonces, vamos a evaluar qué es un daño y qué es una falla cuando ocurre dentro de este sistema. Por ejemplo, vamos a empezar con una estructura. La estructura, ¿qué le puede ocurrir a la estructura? Puede ser que tenga sobrecarga, con lo cual puede provocar un daño, que significaría, por ejemplo, por la sobrecarga se tuerce una parte de la estructura, por lo tanto, eso ya genera que no se comporte de la misma manera el sistema, pero puede haber ocurrido en algún punto donde uno no puede darse cuenta
que esa sobrecarga provocó ese daño, y entonces termina por generarme una disminución del rendimiento, supongamos, pero sin otra consecuencia. Ahora, si esa sobrecarga generó una fisura, y esa fisura con el tiempo va creciendo, acá podríamos agregar también vibraciones, que lo más común que pueda ocurrir en las estructuras son las vibraciones, en realidad. Las vibraciones generan muchas veces sobrecarga en puntos de concentración de tensiones. Esos puntos de concentración de tensiones generan una fisura, y esa fisura va avanzando. Como está por ahí en un lugar muy difícil de ver, entonces conclusión, o no evidente, digamos, no difícil de ver, pero por ahí no es evidente, esa fisura va a continuar, y entonces mientras tanto eso significa que se ha provocado un daño. Por supuesto, va a llegar un momento que esa fisura puede desarrollarse hasta generar el colapso del sistema. Entonces ahí tenemos lo que es una falla, ¿no es cierto? Esto es importante para tener en cuenta después cuando hagamos un análisis posterior. La otra causa en una estructura puede ser la fatiga, la aplicación cíclica de las cargas, concentración de tensiones nuevamente, y en un punto también es un daño que puede ser que progrese hasta cierto punto y termine en una falla, o puede ser que simplemente sea un daño. Y el más común de todos los daños en estructuras se provoca por corrosión. El medio donde trabaja el sistema, el equipo, en este caso el vehículo, está sometido siempre a la agresión del medio ambiente o de los productos que se utilizan o del producto transportado. Una cosa muy común de corrosión son en los equipos de fertilizadores, etcétera, que tienen productos muy agresivos químicamente y que finalmente van produciendo un daño por corrosión en ese equipo. Entonces, ahí tenemos un caso muy particular en todos estos casos de daños o que pueden progresar hasta una falla. Cuando vamos en los sistemas, puede ocurrir, tenemos acá en la parte motriz, suspensión, accesorios, vamos a tomar el motor simplemente, y acá podemos diferenciar bastante bien qué es una falla y qué es un daño. Porque, por ejemplo, si un motor se suelta el cable de bujía, voy a tener una falla. Ahora, en realidad no tengo un daño, simplemente el motor interrumpe su funcionamiento. La solución, bastante sencilla, porque ¿qué tengo que hacer? Ir y conectar nuevamente el cable de bujía. Ahora, ese mismo motor puede tener un problema de pérdida de potencia por el desgaste de aros. Entonces, eso ya es un daño, ya no es una falla, sino que es un daño. ¿Cuándo va a convertirse en una falla? Cuando la performance de ese motor, por el desgaste de los aros del motor, ¿no es cierto?, genere que la potencia entregada no sea la suficiente para cumplir con la función para la cual ha sido diseñada. Por lo tanto, en ese caso vamos a tener que eso ha evolucionado desde desgaste, daño a falla. Ahí tenemos las tres etapas. Tenemos la etapa de desgaste, después ya está dañado y finalmente termina por generar o romperse, se rompe el aro porque muchas veces se termina rompiendo el aro, o simplemente no cumple, no me da la suficiente performance que yo necesito para cumplir con una determinada función. Lo mismo podemos nombrar para el resto de las partes, o sea, en cada caso siempre vamos a tener
este tipo de problemas. Fíjense que justamente una de las características vamos a adelantar un poquito, pero ¿cuáles son las características acá que se observan justamente al ir tratando estos puntos? ¿Qué pasó con el daño? El daño va evolucionando, o sea, como dijimos, si yo tenía una sobrecarga o fatiga o corrosión, eso va generando una disminución de la capacidad resistente de los materiales, y entonces va evolucionando. Es difícil de detectar. ¿Por qué? Y justamente porque puede estar ubicado en lugares donde yo no los puedo ver, o como en el caso del motor, hasta que yo no tenga una caída importante de la eficiencia, por ahí no me doy cuenta de que estoy teniendo el problema de pérdida de potencia, ¿no es cierto? Es irreversible, no se detiene, o sea, una vez que empezó el daño va a proseguir, no es que se queda. Entonces, y no lo puedo, y no se soluciona, o sea, ¿cómo soluciono? ¿Solo se va a solucionar el desgaste de los aros o cómo se va a solucionar la fisura que va progresando? No se soluciona si yo no tomo alguna medida para evitarlo. Generalmente es reparable salvo que se presente la falla, ¿no es cierto? O sea, si yo lo encuentro a tiempo, puedo repararlo y no evoluciona hasta la falla. Si tengo la falla, en ese caso ya es más complicado. No es que no sea reparable, sino que es más complicado. Y los costos involucrados también son más importantes. ¿Cuáles son las características fundamentales de la falla? Puede ser interrumpir el funcionamiento. Como dijimos, se desconecta un cable, se suelta una manguera, lo que fuera, genera una interrupción del funcionamiento. La detección puede ser sencilla, pero no así el origen. Justamente cuando tenemos fallas, nosotros tenemos que tratar siempre de investigar cuál es la causa raíz de ese problema, a efectos de evitar que se repita, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sabemos cuál fue la causa raíz, vamos a poder implementar las medidas correspondientes para evitar que finalmente eso termine ocurriendo. Entonces, eso nos va a traer después, cuando estemos un poquito más adelante, con el tema de justamente cuáles son los sistemas que tenemos para solucionar todas estas cosas. Pueden ser totales o parciales. O sea, también yo puedo tener una falla, pero puede ser una falla intermitente, por ejemplo, y entonces mientras está esa falla no puedo hacer algo, pero después el resto del tiempo está en funcionamiento correctamente. Este es uno de los casos más complicados siempre en mantenimiento. Esa falla que aparece y desaparece. Siempre decimos en mantenimiento, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y es un poco así. Por eso es que es fundamental tratar tratar de verificar el origen, de encontrar el punto, porque si no, simplemente te corremos el riesgo que se vuelva a repetir. Y el riesgo más grande todavía es que se repita en el momento que más necesitamos la máquina. A veces te ocurre en algún momento que no pasa nada, pero a veces ocurre justo cuando estamos en plena producción o cargado completamente con 10.000 litros de un producto y resulta que tenemos que vaciar el tanque y no tenemos ni siquiera dónde poner los 10.000 litros. En mantenimiento lo más probable es que ocurra eso, no lo otro. Así que por eso dice, en una falla parcial el equipo puede cumplir su función, pero con dificultad. Así que
Si volvemos un poquito a analizar el tema del motor, entre el daño y falla, después vamos a ver un poquito de los costos, pero ustedes se dan cuenta de que para una misma falla, por ejemplo, pierde potencia el motor. Puede ser porque se soltó la bujía, el cable de bujía, costo 2 mangos, porque es simplemente parar, poner el cable y seguir. Puede ser que la misma falta de potencia sea por el desgaste de los aros, es un costo. Puede ser porque se rompió el pistón y se rompieron los aros, el costo evidentemente va a ser muy diferente. O sea, cada cosa va a tener una consecuencia, y por esas razones que nosotros somos los que tenemos que estar atentos y tenemos que tener los mejores sistemas que nos permitan prevenir estas cosas. Entonces, si ustedes se acuerdan al principio, cuando empezamos a hablar del mantenimiento, dijimos que el desgaste que queríamos hacer, que alargar lo más posible la vida del elemento que se desgasta. Esa es la función en el caso del desgaste. Para el caso del daño, necesitamos detectarlo lo antes posible. Para eso vamos a tener sistemas de inspección que nos permitan detectarlo. Y en el caso de la falla, lo que más vamos a tener que tratar de hacer es tratar de tener parámetros de funcionamiento que nos permitan detectar las desviaciones que puede tener un sistema. Entonces, si yo puedo detectar esas desviaciones, si yo tengo alguna manera de medir, por ejemplo, vamos a suponer un compresor, vamos a decir, bueno, ¿cómo mido un compresor? Bueno, si me levanta la presión en tantos minutos, por ejemplo. Si un compresor, con el tiempo, el compresor se va desgastando, para tomar algo sencillo, ¿no es cierto? Se va a generar, ahora no llega a 120 libras, llega a 100 libras, después llega a 80, bueno, entonces quiere decir de que tenemos que tener un sistema, entonces las fallas las podemos predecir, o sea, uno es alargar, el otro es prevenir y el otro es predecir. Son tres conceptos diferentes para cada uno. En general, para cada una de estas cosas, nosotros vamos a hacer, para el desgaste, vamos a tratar de prolongarle la vida lo más posible. Para el daño vamos a tratar de prevenir. Y para el caso de la falla vamos a tratar de predecir. Entonces, de esa manera nosotros podemos evitar estas situaciones. ¿Cuáles son las causas entonces de daño y falla? Bueno, como estamos describiendo, tenemos evolución de los desgastes. Ese sería un caso muy común, algo que se va desgastando hasta convertirse en daño, y finalmente, si sigue eso, puede llegar a ser consecuencia de una falla. Puede ser un diseño defectuoso, o sea, por más que nosotros querramos controlar el desgaste, por más que nosotros querramos prevenir el daño, por más que nosotros tratemos de predecir la falla, si el diseño es defectuoso, y ocurre, pero de aquí a la China siempre van a encontrar cosas que están mal hechas, van a terminar por generarle un problema. Entonces, esas causas son las que nosotros tenemos que ir buscándolas para justamente no estar renegando, porque si un equipo está mal diseñado, está subcalculado la resistencia estructural, los bulones son chicos, los tornillos no se pueden sacar, qué sé yo, hay miles de cosas que muchas veces parten simplemente de un diseño defectuoso. En esos casos tenemos que tratar de resolverlo o cambiando el diseño, o modificando, o simplemente, si el costo justifica, cambiando por un diseño, por otro equipo, por una cosa que funcione, etcétera, etcétera. Todo eso
ya entra dentro de los, de lo que un buen gerente de mantenimiento tiene que tener en cuenta para poder definir qué es lo que se necesita, ¿no es cierto? ¿Y qué otra? Operativas. Bueno, las operativas, sencillas. Como ya charlamos en la clase pasada, operativas, si un tipo no sabe manejar un equipo, lamentablemente va a provocar daños o puede provocar fallas. Por lo tanto, si está mal operado, vamos a tener ese tipo de problemas. O asumamos el problema operativo. Si vamos a suponer, tengo que arrastrar determinada carga, no tengo otro equipo, y bueno, yo sé que el equipo va a sufrir un daño. Bueno, por lo menos tengamos la capacidad técnica de sopesar hasta dónde va a ser ese daño y que podamos nosotros después recuperar el equipo, ¿no es cierto? No, falla humana, bueno, muy sencillo, falla humana, por más que esté bien no entrenado, ¿verdad? Siempre ocurre que apretó el botón equivocado, etcétera, 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 por lo tanto puedo ocasionar eso. Y fortuitas o casuales, y bueno, si se te cayó el árbol encima, ¿qué querés? No puedo. Eso ya está más allá de lo que uno pueda controlar, ¿no es cierto? Cayó un rayo, te quemó la parte electrónica, ¿pudiste haber tomado alguna medida o no pudiste tomar ninguna medida? Fortuita casual quiere decir que ya por más que nosotros pretendamos prevenir, todo no se puede prevenir. Bien. Y ahora viene entonces un concepto fundamental dentro de lo que es el tema del daño. Y es la tolerancia al daño. ¿Qué significa la tolerancia al daño? Que en realidad las cosas se van a dañar sí o sí. Tarde o temprano, nosotros vamos a tener un daño. Si estamos usando un equipo, tarde o temprano va a aparecer el daño. Entonces, dice, tolerancia al daño, dice, capacidad de recibir daño y que permita el cambio o solución antes de que sea irreversible o se produzca la falla. Es sencillo. O sea, si tenemos una estructura que va a estar sometida a corrosión y sabemos que esa corrosión va a avanzar, la tolerancia al daño significa que la pérdida de material sea tal que me permita a mí encontrar el problema antes de que la resistencia estructural sea disminuida al punto de generar una falla, una fisura, lo que fuera. Entonces, la tolerancia al daño significa que yo pueda tener tiempo para detectarlo y solucionarlo. Por eso es un parámetro de análisis al momento del diseño, es el factor de seguridad. O sea, nuestro factor de seguridad es decir, bueno, esto va a durar tanto tiempo sin que yo tenga que actuar. ¿Cómo lo hago? Y simplemente porque por experiencia, por cálculo, por lo que fuera, uno va a saber si ese equipo va a resistir esos cambios, ¿no es cierto? Y por eso existen dos criterios de tolerancia al daño. Uno se llama vida asegurada o life safe. La máquina está sobredimensionada y está asociada a una pérdida de rendimiento. Entonces, el life safe es un sistema que hoy prácticamente está descartado. ¿Por qué? Porque si yo sobredimensiono el Titanic seguro que rompía como es el iceberg, ¿no es cierto? Ahora, iba a poder llevar 2 pasajeros, porque con el peso que iba a tener de la cosa, entonces económicamente no es suficiente, ¿no es cierto? Este es un criterio que en realidad, precisamente donde surge el segundo criterio, que es el fail safe o falla asegurada, surge precisamente en la industria aeronáutica. ¿Por qué en la industria aeronáutica? Porque precisamente no podemos hacer el Titanic para volar.
En el avión tenemos que, cada gramo que nosotros reducimos del peso total del avión, va a ser carga útil que uno puede transportar. Siendo tan caro el sistema, evidentemente cuanto más carga útil pueda llevar, mejor. Por lo tanto, existe en el caso de falla asegurada algo en paralelo que genera una solución, una segunda acción que actúe en forma momentánea y como el mismo criterio de la tolerancia al daño, ¿qué significa? Que yo pueda detectar el problema antes de que se convierta en un daño permanente o genere una falla. Entonces, en el caso de los aviones, o hay sistemas redundantes, en el caso de sistemas, o sea, sistemas hidráulicos, eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. O en el caso de estructural, la estructura misma está diseñada de tal modo que si aparece algo, siempre va a haber algún elemento de soporte, alguna estructura auxiliar que va a permitir que no se vea afectada la resistencia estructural mientras yo pueda encontrar el problema antes de que eso sí se convierta, porque, insisto, el daño va a seguir ocurriendo, va a seguir evolucionando, va a seguir progresando. Entonces tengo que tener de alguna manera algo que me permita esto. El Life Safe, o sea, la vida asegurada, se utiliza hoy exclusivamente con equipos o que sea de muy bajo costo, por lo cual no, no necesito, o sea, necesito que viva, que dure, que trabaje y cuando se cae, cuando no me sirva más, simplemente como es de muy bajo costo, yo lo puedo cambiar, no lo reparo, no detecto, no necesito detectar porque es muy fácil reemplazarlo, etcétera, etcétera. Entonces, el Life Safe se va a aplicar en ese caso, sea vida asegurada, o en el caso de extrema seguridad, una planta atómica, evidentemente vamos a tener que tener sistemas, qué sé yo, lo que sería ¿cómo se llama? El núcleo del reactor. Bueno, ese vamos a hacerlo de una manera tan sobredimensionada, tal es que no necesite yo, o sea, me estoy asegurando, el factor de seguridad no va a ser 2,5, va a ser 5, no tengo idea hoy cuál es el factor de seguridad que se utiliza en una planta nuclear, ¿no es cierto? Pero en esos casos vamos a tenerlo sobredimensionado, porque no tengo forma de verificar cuál es el estado del elemento en forma continua o oportuna para lograr actuar en consecuencia si yo tengo alguna situación de alguna disminución o problema con la resistencia de esto. Por lo tanto, siempre vamos a tener en cuenta ¿cómo es? La tolerancia al daño. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros trabajamos en el campo, o sea, me refiero al campo en el lugar, o sea, en el lugar donde tenemos que desarrollar nuestra tarea, muchas veces estamos urgidos por las circunstancias y nos obligan a tomar a veces no las soluciones óptimas. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo más común es, vamos a suponer,
aparece una fisura en un elemento estructural de una máquina agrícola, cualquiera de estas máquinas, siempre suele aparecer una fisura, una rajadura, todo eso. ¿Qué es lo más común? ¿Cómo hace qué hace un tipo que está en medio del campo? A ver. Diego, que está en el medio del Depende de campo. la parte. ¿Eh? Depende si es una parte estructural, soldarla, si tenés algún soldador. Ajá, la suelda. Y normalmente por ahí la refuerza. Ya que ya tiene la soldadura, ya la refuerza, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Pasa que cambié la rigidez estructural de esa parte y a veces eso me permite haber solucionado ahí, pero me transmite el problema a otro punto. Entonces, después te va a aparecer la fisura en otro elemento estructural que por ahí va a ser más difícil de recuperar. Entonces, hay que tener cuidado por eso digo muchas veces, estamos uno urgido por las circunstancias y otra vez por desconocimiento, porque es la solución más sencilla. Simplemente no digo que no haya que hacerlo, digo que hay que analizar correctamente si la solución que nosotros estamos por encarar es la solución más, si no es la más óptima, por lo menos si es la mejor. Dentro de las que podamos optar. Porque lo mismo va a ocurrir cuando colocamos falla una bomba, vamos a colocar por ahí, bueno, tenemos esta bomba, bueno, pero esta no da la capacidad, bueno, pero ponele igual. Y normalmente los problemas son que funcionó, entonces uno la deja porque funcionó, pero resulta de que esa bomba está sobrecargada. Conclusión, en un tiempo más corto nos va a volver a ocurrir el problema, pero por ahí puede ser que nos agarre en un problema, en un momento más complicado. Entonces ahí vamos a pasar al otro concepto que es, y este es el más importante para nosotros como ingenieros, que es el del lucro cesante. El lucro cesante es justamente el tema de cuánto yo pierdo porque una máquina no está funcionando. Y siempre cuando hablamos de mantenimiento, hablamos del problema que tenemos, y bueno, Pablo le habrás comentado muchas veces ya, y igual se los digo yo. Siempre el problema es que el que decide la compra de los materiales, el que decide la compra de los repuestos, etcétera, no es el técnico, es normalmente el contador, ¿no es cierto? Y como para el contador, bulón es bulón, es lo mismo el bulón de calidad X que el que compra en cualquier ferretería. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente que ese bulón, cuando esté instalado en un punto crítico de la máquina, puede llegar a romperse y me va a generar lo que se llama el lucro cesante. Y es la herramienta que tenemos nosotros como técnicos precisamente de cuantificar cuánto se pierde o cuánto cuesta el hecho de que la máquina no esté produciendo. Para esto, evidentemente, tenemos que tener un conocimiento bastante acabado de qué es lo que hacemos. O sea, tenemos que tener un conocimiento bastante correcto de qué es lo que producimos, cuánto nos cuesta producir, y qué significa entonces que no esté produciendo. Por ejemplo, ahí me voy, después les voy a mostrar, hice un trabajo en una desmotadora, donde el dueño de la fábrica
me pidió que determinara cómo podía disminuir los costos de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces lo primero que yo hice fue hacer, por suerte ellos tenían una estadística de las paradas, entonces tenían bien determinado las paradas, las causas de las paradas. Se quemó un motor eléctrico, se atoró una máquina, se cortó un eje, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tenían cuantificado en tiempo. O sea, la parada de la fábrica fue de 10 minutos, fue de media hora, fue de 6 horas, fue de 48 horas, porque cuando fueron a poner el eje del ventilador, el eje del ventilador era grande, no entraba, o era chico, y tenía juego, pero ellos lo tenían de repuesto, lo tenían en stock, tenían que ir entonces a buscar a un tornero, pero justo era sábado a la tarde, el tornero no estaba. Conclusión, tenían 48 horas perdidas porque ese equipo era el crítico dentro de la fábrica, ¿no es cierto? Conclusión, ahí aparece el lucro cesante. ¿Cuántas toneladas de producto no se pudieron procesar durante las 48 horas? De esa manera, uno puede justificar entonces el tema de decir, ¿qué pasó acá? Espera un momentito que me perdí acá. La presentación. A ver, vamos a ver. ¿Terminó la presentación? Qué rápido que llegamos al final. Pero no, igual todavía tenemos para... Vamos a volver otra vez acá. No terminó, todavía estábamos acá. ¿Y sí, la última? ¿Pero por qué no? Fin de la presentación. Pero otra vez, pero no entiendo. Si yo estoy acá, a ver, share screen. A ver, vamos a volver acá. Haga clic para salir, a ver. Bueno, listo, a ver si podemos entrar de vuelta. Acá está. A ver, si toco acá tiene que... Ahí está, bien. Bueno, empezamos de vuelta, me quedé lo que le estaba contando. Que lo que es fundamental entonces en el lucro cesante es que ustedes conozcan perfectamente cuál es su unidad de producción, cuál es el costo y cuál es el beneficio sobre todo de esa producción, porque tenés que conocer el costo y también cuál es el beneficio, cuánto se gana por cada tonelada de algodón producido, por decir un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces eso les va a permitir a ustedes cuantificar y justificar por qué razón ustedes piden determinadas soluciones. ¿Por qué piden, por qué si yo pago $1000 un determinado repuesto, es preferible esos $1000 a los $250 que consigo en otro lugar de menor calidad? Que ustedes tienen verificado. ¿Por qué? Porque esos $1000 me va a significar a mí que la máquina, en vez de estar parada 48 horas, puede estar parada 10 minutos, o 15 minutos, o sea, todo va a partir de ahí. Entonces, cuando nosotros analizamos los costos del daño y la falla, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el lucro cesante. ¿Por qué? Porque justamente tengo que tener bien en cuenta ahora, si
Si a mí no me significa mucho tener parada la máquina 2 o 3 días, o una fábrica todo de 3 días, el lucro cesante no tiene ninguna influencia, pero normalmente trabajamos por plata y la plata viene del tiempo que nosotros podamos usar el equipo. Así que, conclusión, el lucro cesante siempre ténganlo en cuenta, donde les toque, y se puede hacer el cálculo en cualquier caso se puede hacer el caso. O sea, en donde vayan siempre pueden encontrar la vuelta, porque es la herramienta que tenemos nosotros para determinar, por supuesto, no solo el lucro cesante. Si yo tengo una máquina que vale, como les dije la otra vez, $200.000, tengo que tener también los repuestos y el operador y todo acorde con la inversión inicial, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo incide la tolerancia al daño? Y evidentemente dentro de los costos va a depender de la calidad de diseño que haya tenido el sistema que nosotros estamos usando, de la tolerancia al daño. Cuanto más tiempo me permita a mí trabajar un equipo que yo pueda detectar y que pueda programar fundamentalmente la intervención, menor va a ser el costo que va a tener ese elemento, ¿no es cierto? Y después también tenemos que tener en cuenta la afectación de la confiabilidad y la regularidad, porque no es solo el hecho del costo analizado desde el punto de vista de unidad de producción, sino también de confiabilidad y regularidad. Para eso nos vamos ahora sí al siguiente paso, que es cómo incide el daño y la falla en estos costos. Si el daño evoluciona hasta que va a la rotura o colapso, normalmente el costo que vamos a tener es alto. ¿Por qué va a ser alto? Porque el elemento que estaba previsto que iba a durar, o sea, determinado tiempo, no duró, y por lo tanto nosotros no les trajimos todo, no amortizamos el valor de ese elemento. O sea, vamos a suponer, por decir una bomba, que sale $10.000 y tiene que durar 10.000 horas. Si esa bomba dura 5.000 horas y se rompe, impidiéndome la reparación, por eso está la diferenciación entre el daño y la reparación. Si ese elemento se rompe, quiere decir que yo perdí $5.000. Entonces, la incidencia del daño va a ser importante si yo llego al colapso. Por eso decimos, tenemos que prevenir el daño. De algún modo tenemos que prevenirlo para que no ocurra, porque en el caso de ocurrir, los costos son muy altos. Si es reparable, el costo va a disminuir. ¿Qué vamos a tener entonces que tener en cuenta? Si es reparable, el costo de la reparación, el costo de mano de obra y el lucro cesante, que significa precisamente por supuesto, en el otro también tenés, en el primero también tenés lucro cesante, pero además tenés el costo total de la reparación del elemento. En cambio, en el reparable voy a tener la reparación, la mano de obra, el repuesto y el lucro cesante. O sea, cuánto tiempo está parada esa máquina para reparar ese daño que podría haber sido prevenido. Entonces, conclusión, ese sería más o menos las cosas que tenemos en cuenta del daño. En caso de la falla, puede ser una falla sin daño. En este caso, simplemente el costo va a ser el lucro cesante del tiempo hasta que yo encuentre por qué razón está fallando y haga la reparación. Más que la reparación, es la solución. Insisto otra vez con el famoso cable de bujía. Si se soltó el cable de bujía, no tengo costo. Simplemente tengo que volver a conectarlo. Y con daño normalmente va a ocurrir lo mismo que
pasa arriba. Si la falla es con daño, ya los costos son otros. ¿Por qué? Y bueno, porque si un daño evolucionó hasta generar una falla, normalmente va a ser de un costo importante, va a requerir, ¿cómo es? Una intervención de la mano de obra, va a generar ¿cómo es? Va a generar el lucro cesante. Bueno, todas esas cosas van a tener su costo. Y acá metemos otra vez un poco lo de confiabilidad y regularidad que tocamos en el punto anterior. Puede ser que una falla sin daño no sea costoso desde el punto de vista de la solución del problema, pero puede ser costoso, perdón. No, estoy... Habla. No, decir, No adelante. estaba entendiendo lo que usted decía, repitiendo, pero interrumpí. Disculpe. Bueno, no sé, ¿querés que repita algo de lo que estuvimos viendo? No, estaba como hablando en silencio, fallas sin daño, dije, pero se me salió la voz. Ah, bueno, está bien. Falla sin daño. Bueno, acá interviene precisamente el tema de confiabilidad y regularidad. ¿Qué significa esto? Una falla sin daño yo dije que no tiene costo, o tiene un costo muy bajo, porque se soluciona rápido, vamos a suponer de que sea fácil de solucionarlo, pero en general una falla sin daño es una cosa que normalmente la vamos a encontrar relativamente rápido. A veces no, pero bueno, la mayoría de las veces ocurre esto, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, falla, listo. Ahora, si yo tengo un micro que tiene que transportar pasajeros y la falla aparece, se desconectó el borne de batería cuando estoy con 48 grados en Juan José Castelli, viento norte y todo, yo calculo que los pasajeros no van a estar muy contentos del viaje. Y si esa falla además me ocurre cada 2 viajes, me ocurre eso, porque no estoy limpiando los bornes de batería y no le cambio el ajuste y lo que fuera, evidentemente, entonces no es simplemente analizar, o sea, esos costos también ocurren, o sea, los costos por regularidad y por confiabilidad. Confiabilidad es que la máquina preste el servicio en el tiempo que está determinado que preste el servicio, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir de que si yo tengo previsto que eso tiene que durar 5.000 horas, o que tiene que producir 10 toneladas hora, o que tiene que hacerme, ararme un campo 100 hectáreas cada mediodía, son todos parámetros que uno tiene que ir determinando. Entonces, todas esas cosas me tienen que servir a mí para poder evaluar los costos. Nosotros, normalmente los ingenieros nos hablan mucho de costos en ningún momento, pero después cuando llegamos al campo o a la realidad, todo está basado en números, todo está basado en costos. Entonces, nosotros tenemos que tener bien clarito cuánto cuestan las cosas, cuánto cuestan las cosas si funcionan y cuánto cuestan las cosas si no funcionan, fundamentalmente. Porque esa es la que nos va a servir a nosotros, y esto ya no es máquina agrícola, esto en cualquier mecanismo de cualquier industria donde vayan ustedes van a tener esta situación. Entonces, uno termina con el tiempo siendo más contador que ingeniero, pero les puedo asegurar que es la mejor manera de trabajar y de la manera más cómoda, porque si no uno está peleando siempre por un peso más, un peso menos, si no tienen claro cómo funcionan estas cosas. Yo les paso, ahora voy a subir a la... yo tengo un apunte del que era mi jefe de mantenimiento cuando yo trabajaba en la línea aérea, que fue mi jefe en realidad gerente de la empresa, pero había sido gerente de mantenimiento.
Y el tipo se mandó un apunte que es antidiluviano porque es viejísimo, pero muy criterioso. Entonces, ustedes van a ver, no sé si navegaron un poquito ahí en lo que les mandé de la bibliografía, si miraron un poco. Bueno, ahí hay uno que dice, ingeniero Di Marco, dice, ahora no me acuerdo cómo está el archivo, pero ahí yo voy subiendo varios de los temas que estamos dando, porque tiene un abordaje muy simple, muy entendible y muy lógico. La verdad que es un tipo que no sé si está vivo porque ya lo trajimos hace 3 o 4 años para que diera una charla, se había convertido en especialista en mantenimiento y vivió mucho tiempo acá en el Chaco y ahora vive en Mar del Plata, pero insisto, no sé si vive ya, porque la verdad que hace, hace mucho tiempo que ya no tenemos contacto. De todos modos, realmente se convirtió en un especialista en mantenimiento. Y este apunte en realidad es un apunte viejísimo, pero que tiene muy interesantes cosas. Entonces, yo les sugiero que puedan, que vayan consultando ahí, en ese archivo, que yo lo voy a subir ahora, y voy a completar, porque en realidad me falta pasar algunos capítulos, porque un poco yo estoy usando esa guía porque es muy, muy interesante desde el punto de vista de información, ¿no es cierto? Está muy clarito y a ustedes les va a servir para esto. Lo único que él no cumplía era por ahí el tema de que él quería arreglar todo en casa. Y a veces eso no siempre es lo más óptimo o lo más económico, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo porque él se vanagloriaba que había logrado hacer funcionar la unidad de control de combustible de la turbina de los aviones que usábamos, ¿no es cierto? En una época previa a la que yo entrara a trabajar ahí. Entonces, las unidades de control de combustible de una turbina son un elemento delicadísimo, porque estamos trabajando con temperaturas extremas. Entonces, que si yo le mando mucho combustible o mucho aire o lo que fuera, puede llegar a generar un daño muy importante, ¿no es cierto? En realidad, en su momento, era una época donde era muy difícil conseguir repuesto, era muy difícil tener algún taller, que normalmente todos los talleres estaban al exterior, las restricciones por exportaciones, todo como ocurre ahora, ocurrían hace 50 años, no se preocupen, sigue siendo igual. Entonces, en ese momento, él se puso a reparar eso, a buscarle la vuelta hasta que encontró y funcionó y hizo funcionar la unidad de control de combustible, y entonces a partir de ahí pudieron repararla en el lugar. El resto de la gente de mantenimiento me contaba así, él lo que no te cuenta es que quemó una turbina de $250.000. Pequeño detalle. Pequeño detalle, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay que tener la suficiente capacidad o distancia como para darse cuenta que no todo lo que podamos, sí, yo puedo reparar algo, lo puedo hacer. Por ejemplo, cuando yo después ingresé, teníamos en el sistema era neumático, en vez de ser hidráulico, o sea, para subir el tren, bajar el tren, los frenos, todo era neumático, no era hidráulico. Y todo dependía de un compresorcito que les puedo asegurar que no era más grande que este tamaño. Trabajaba a 3.300 libras. Y generaba, tenía por supuesto 2 compresores, porque siempre va duplicado, todo eso, pero, pero trabajaba a 3.300 libras y había que repararlo. Bueno, hicimos
10.000, era un compresor de 4 etapas, o sea, era un pistón más grande, un pistón más chico, y al final era un pistoncito que tenía era más chico que mi dedo, ¿no? Y eso generaba el caudal y la presión que se requería para el sistema. Bueno, también andábamos muy complicados con el tema de repuesto, de todo eso, entonces se trataba de reparar acá. Conseguir repuesto, todo. El problema era que no teníamos, no podíamos conseguir, sobre todo, la cuarta etapa, que era la del pistoncito así. Bueno, mi viejo tenía una rectificadora, hicimos 10.000 pruebas, las que a ustedes se le ocurriera, y no había caso. No había caso, nunca lográbamos que funcionara, que tuviera la presión o que tuviera el caudal, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad, justamente ante esa situación y que se planteó y que llegamos a un momento que empecé a viajar a Estados Unidos a hacer reparar los equipos, a buscar las mejores soluciones, todo. Conclusión, al final encontré, fui al fabricante y encontré que si yo compraba solamente el pistoncito ese, el resto lo podíamos hacer nosotros acá. Conclusión, al fin y al cabo, solamente trayendo el pistoncito, que dentro del todo el costo era absolutamente económico, dentro de todo el costo de ese equipo, me permitía a mí solucionar eso. Entonces, conclusión, no es necesario que ustedes utilicen todo original, todo, sino tienen que detectar cuál es el equipo, cuál es la parte, cuál es lo que mejor puede funcionar y cuál es lo que realmente necesitan. O sea, hay cosas, por ejemplo, sellos, retenes, todo eso, hay que buscar siempre, miren, casi siempre tiene que ser el original. Porque normalmente los sucedáneos, los elementos que vienen parecidos, normalmente ese parecido no es el parecido. Inclusive a mí me pasó una cosa muy interesante, que voy a ver a un fabricante de los repuestos del tren de aterrizaje. Y el tren de aterrizaje está constituido por retenes, o sea, la parte de sellos está constituido por retenes, aros de goma, O-ring, o sea, no es nada raro de cualquier sistema hidráulico neumático, ¿no? Y fui a la fábrica en Estados Unidos, fuimos, me hicieron recorrer todo, y entonces llegamos a la parte del depósito, porque ellos producían para la industria común y para la aeronáutica. Y entonces tenían separado el depósito de los repuestos industriales y de los repuestos aeronáuticos. Y me dice, ¿sabes que acá de estos lados los O-ring son iguales? ¿Cómo que son iguales? Sí, sí. Los de este lado, del lado industrial, son iguales a los de este. Pero ¿y entonces? No, la diferencia era el control de calidad que tenía el que iba del lado aeronáutico con respecto al del lado industrial. Esto es un poquito para compararlo con lo que son los repuestos, vamos a decir, originales, y los repuestos que por ahí que son reemplazos, ¿no? También ocurre muchas veces que el reemplazo puede llegar a ser mejor que el original, pero la mayoría de las veces, pero eso es cuestión de experiencia, ¿no? Cuestión ya ahí no se puede uno, no puedo decir, eso ya es cuestión de experiencia propia en cada caso particular. Uno va a tener que ir buscando cuál es la mejor solución. Así que bueno, yo los voy dejando. La semana que viene es semana de examen, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir la otra semana, y yo ahora me voy a comunicar y les aviso a ver qué me dice Paulo, a ver si él sigue o no. A ver, para que lo vea. Voy a preguntarle a ver qué.
A ver si lo puedo ubicar. Porque para colmo, hasta con el teléfono estamos complicados para hablar con él. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Dónde andás? Ah, bueno. Yo dejo abierto esto. Si vos podés entrar, yo te doy la entrada y te paso a vos. Y si no, bueno, ya le conté a los muchachos. Así que le doy unos 15 minutos, no sé, o cuánto le doy. Ah, bueno, dale. 15 minutos entonces para que cambien la hierba. Dale. ¿Listo? Bueno, chao, chao. Bueno, ahí está. Él llega en 15 minutos al hotel y va a tratar de conectarse. Y de ahí vemos qué hacemos. Así que tienen un ratito de recreo. Dale, Bueno, gracias. dale, nos vemos ahora.
Sí, tengo que cerrar, ¿no? Pero voy a traje para... Mientras tanto vamos a ir haciendo el cuestionario. Lo que fue en la época de Gardel, y ya hoy por hoy hay más milongas que están medidas en París que casi en Buenos Aires. Pero eso es un poco lo que rescata esa peli que anda muy bien. Enseñar eso. Eso. Ahora, recién hablabas un poco, bueno, de las colegas, lamentablemente hay mucho tema político de por medio. Yo lo que te quiero consultar es si le juega en contra al artista cuando se mete justamente en esos temas. Desde los últimos días hemos escuchado a Hugo de Andoni, a Rizzo, a Casero en las últimas horas. ¿Cómo influye en los artistas el hecho de manifestarse, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero quizás a veces el público no sé si cae tan bien? Y sí, esto es así, dividir las aguas, no hay forma, pero yo la puedo caretear, ¿viste? Yo siempre pensé igual toda la vida, fui peronista y fui una persona solidaria, por un poco el otro, la solidaridad, la justicia social, y eso no cambió, yo no cambié. Hay otros que juegan un poco haciendo un abanico de sus ideas, y yo lo respeto, porque a mí me parece perfecto que cada uno pueda expresarse. Después cuando llega el momento de estar en un set, yo no me quiero ninguna película de Brandoni y de Oscar Martínez, quiero que Casero tenga un carisma único, que es alguien, un actor inteligente. Ahora, no coincido para nada en sus ideas políticas, y hasta a veces me parece un poco peligroso lo que hace. No me gustó nada verlo a Casero ayer ahí, me parece un poco que es todo lo contrario de lo que él declama. Me parece que la libertad termina donde empieza la de los demás. Y hoy por hoy hay que cuidarse mucho, y viéndolo hablar sin barbijo, y de la forma que hablaba me pareció un poco autoritario, qué sé yo. Después escucharlo a Oscar Martínez decir que ya no cree en este país, alguien que uno respeta, alguien músico, inteligente, te da un poco de tristeza, momento, Brandoni, ¿Cómo se escribe, Mario? Acá tengo una carpeta con los... No, pero voy a necesitar la carpeta, sacar la carpeta acá. Hay cosas que no me parece. ¿Azul? Es que no, También la de quería abajo. preguntarte, Tomás, nuevamente el tema de la actuación, y hablaba de los proyectos que había quedado en la segunda parte de la serie Maradona. ¿Ves o prendés la luz de arriba? Tan fuerte como el tema Coppola. ¿Qué es lo que más te gustó de este personaje? ¿Qué etapa te ha gustado cambiarle el rol y ser vos realmente dentro de esta serie, dentro de un tema fuerte? Ahí tenés el pedido por quién, no sé qué lo... Atrás tenés los laboratorios, está el número atrás de todo. Yo voy a encontrar. Atrás de todo te estoy diciendo, Europa. No, porque algo se está contando lo que se sabe un poco, que interpreto a Guillermo Coppola en su etapa mayor, que me ha tocado Juan Palomino, Maradona, absolutamente increíble, que Leo Baraglia lo hace en su etapa joven, y que tuvimos la suerte de estar con Guillote, que es, la verdad, un tipo excepcional, que yo ya conocía, porque tuvo hija que me ciudad con nosotros, y que fue muy divertido las tardes que pasamos juntos, y nos dio algunos tips. Y bueno, claro. Yo, chicas, les voy a asegurar que no quiero contarles absolutamente nada. No, pero el actor no le gusta imitar, el actor no le gusta recrear sin traicionar el imaginario de la gente. Eso es lo que tratamos de hacer. No somos imitadores, para eso está Claudio Rico o tantos otros que lo imitan y lo hacen súper bien también. Pero la serie va a estar buena. Me encantaría saber si alguien sabe cuándo va a ir al aire por ahora. ¿Y no sale para el cumpleaños de Diego? Claro, ¿no sale para octubre cuando cumple Diego? Vos nos tenés que contar eso. A ver, sería genial. La verdad que nos vendría bárbaro, pero me da la sensación de que no, de que va a ir. Mira, estás un poco Sí, al costado de la cámara. Sí, no sé, estoy poniendo como acá. No, No, al revés. No, esto es una broma, mira, esto es un teatro.
sé si son boludos. No se ven en la computadora, ¿cómo salen ellos? ¿Qué cosa? Vos también, cada una, Graciela apuntaba a la computadora al techo. Le digo, ¿cómo no te vemos? Si vos tenés la camarita ahí que te muestra tu foto, tu video. ¿Qué más? ¿Qué necesitas saber? Decime, porque yo te voy diciendo. No, firma del paciente, del familiar, firma del médico, no sé qué es. No puede. No, eso de allá. Bueno, cuando lo imprimís hay que firmarlo. Y lo firmo. Acá ya está el consentimiento. Nada que ver lo que se va a contar, o sea, no se va a contar desde este lado las situaciones que vivió Diego, sino que se va a contar de una parte mucho más polémica que no le va a gustar ni a Guillermo, ni a Claudia, ni a todo ese entorno de Diego. ¿Te sentiste incómodo en algún momento de tener que hacer algo que sabías que ya habías hablado con Guillermo que no era de esa manera, o lo tomaste totalmente algo como ajeno a lo que había sucedido? Vos me querés hacer hablar de algo que no se puede hablar demasiado. Lo que te puedo decir es que no tengo la sensación de haber hecho nada que pueda molestar a nadie. Ahora, si mañana hacen la vida de Julita Novarro, de Capita, de vos, seguramente seguramente no te va a parecer exactamente igual de cómo fue, porque es una ficción. Entonces, obviamente, va a haber enormes diferencias. Estamos contando un cuentito basado en una historia real, con nombres reales, pero seguramente... Identidad de HI, ¿qué es eso? Ah, es la... Acá fíjate en el PET, el número de historia clínica. En la primera... Estoy esperando esto. Hermoso, encantador de serpiente, podríamos decir, un seductor increíble, pero otra vez me voy. Pero yo tuve que atravesar situaciones que no tienen mucho que ver con eso, con esa cosa carismática, si querés, ¿no? Situaciones bien complicadas ahí. ¿En dónde decís? En el PET anterior. ¿Y dónde está el El perro? último. Se supone. Último, Dani, último. ¿Qué sé yo? No sé qué último. ¿Último? ¿Qué es último? Eso no, eso es de los laboratorios. Abrí ese. Ahí tiene que estar el PET. 440, no, esta identificación supongo que es. Sí. 440, 4783. Número de paciente identificado en el 440. No sé, había personas que pueden opinar sobre la parodia, porque es una parodia sobre un hecho real. Claro, es polémica, ¿viste? Para la gente es muy atractivo y bueno, no sé, pero lo que te quiero decir es que claramente era una parodia. En el caso de Maradona me parece que es más ficción naturalista, más realista, no hay una cosa de transformación del presidente. Pero, bueno, yo lo que creo es que Amazon, sin duda, no tengo ninguna duda que las streaming no se meten a contar historias de Blancanieves, están contando temas polémicos, por algo lo harán. Cambiando de tema, Pierre, no, quería preguntarte, cambiando de tema, ¿qué te dio a vos así? Si querés saber de tu corazón, con todo lo que has trabajado y con todo lo que trabajás, y después creo que hablemos un poquito del streaming, si vas a hacer o no, ese sitio maravilloso que hiciste con canciones francesas. Vos tenés que buscar en el coso, puede estar en spam o puede estar en no coso,
el mail. A veces te va a spam, y entonces no te aparece como que no recibiste. No deseado. O no deseado, sí, bueno, eso es. Institución donde es usted atendido por el médico, no sé, ¿qué es el centro médico? ¿No? Ay, Centeres. Fíjate en la fotito de la donde está el. ¿Dice ahí o no? Center, dice. Sí, pero tiene una. No, dice Instituto Médico Privado, ¿no? Center. Sí. ¿Del hospital italiano tienen que mandar? ¿Qué? ¿Del hospital italiano el correo? ¿O del médico? No, teléfono del médico, ¿no? Acá le pongo el teléfono. Ani, no escuchá lo que te pregunto. Pedido el ¿El hospital teléfono. italiano es el correo que me tienen que mandar? Obviamente. ¿De dónde es? Si no, No conocí en Facebook. Vamos con Ronda. Así es, tenemos que hablar de algo no tan divertido y bastante No serio, sé, como es esta acusación de acá no tengo. delito de Valeria Sebastián Coronel, una astróloga muy conocida, hacia Cristian de Logro Fabián. Bueno, ella lo demandó porque supuestamente en su cuenta de Instagram, dice, ¿cuál es el motivo del estudio? Cáncer de colon. Sí. ¿Tiene alguna enfermedad diagnosticada? Y sí, eso. Cáncer de colon. Volví a poner. Tengo que ir mañana me tengo que acordar de ir a ver si llegó el coso. ¿La biopsia cuándo fue la última? Y ahí está, acá. Anatomopatología. ¿Eso es lo más nuevo o lo más viejo? Se va a pasar. Eso debe ser. 12 de 6. ¿De qué pregunta? ¿Qué se pone? ¿De qué? ¿De colon? Sí. Ahí te dice muestra de colon. ¿Fue operado en los últimos años en relación a la enfermedad? No. ¿Cuándo fue la última fecha de quimio? ¿El jueves pasado? Sí, el 3 de agosto. Perdón, el 27 de agosto. Sí. Radioterapia no. ¿Ha tenido alguna recaída de la enfermedad de base? Sí, no, sí. Sí. Pero la puta madre. ¿Te dices qué tenés que poner? Sí, está. ¿Qué pusiste? Ay, el colon, ¿cuándo? En enero. Sí. Enero 2020, coma, quimioterapia.
Valiendo, bueno. Y el tratamiento actual, Últimos resultados de marcadores. atrás, en la bolsita esa. Pero por último tiene marcador. No, no. Claudia, no te enojes porque yo no conozco tu Bueno, te carpeta. estoy Vos la diciendo, conoces. acá. No. Y bueno, saca eso. El que está abajo es el laboratorio. Ay, Dios. ¿Qué te pasa? Deja un Es que poquito, ya estoy voy a grabando. buscar. Yo estoy haciendo otra cosa. Me dijiste laboratorio. Sí, ya sé, pero Bueno, tengo que hacer eso. otra cosa. Pará. Bueno, la verdad que no es la primera vez, ya en el 2013 lo habían agarrado en la misma situación, que tuvo que pagar 4.000 euros, le confiscaron la moto, no, todo mal.